Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagram's. Hoy tenemos de invitado en el hotel a Alberto Ruffoni. ¿Cómo estás, Alberto? Muy buenos días, Javier. Muy contento de estar aquí. Eres catador de vino, comunicador de vino, escribes, has ganado un concurso muy importante hace poco, ¿no? Spain Wine Master se llama, ¿no? Eso fue este año, y el año pasado tuve la suerte de con Boris Oliva, mi pareja de cata, ganar el de Vila Viniteca también. Que es cata ciegas, ¿no? Cata ciegas. Efectivamente. Y eres alguien que sabe un montón de vinos y que además me gusta cómo hablas sobre el tema. Hace poco además te leí una entrevista en El País con Paz Álvarez, que me encantó lo que hablabas, cómo lo decías, y cuando nosotros que nos conocemos alguna vez he estado contigo y me gusta verte por ahí en cenas, en saraos, en encuentros, que ahora de hecho tú estás también haciendo cosas de cenas y de... Eso es. Una de las cosas que estoy intentando hacer es acercar el vino, ¿no? De una manera pues un poco más distendida. Es lo que antes llamábamos catas, estoy intentando definir un poquito la palabra, pueden ser sesiones de vino, pueden ser encuentros de vino. No la voy a llamar bacanal porque eso tiene ya se extiende demasiado, pero sí ese disfrute del vino donde el foco está en el disfrute y no tanto en el aprendizaje. Creo que el aprendizaje es consecuencia de que algo te guste y no algo que viene primero. Sí. Además, te he leído alguna vez decir que hay que quitar cierta pomposidad al vino. Sí, creo que el vino tiene esta especie de aura, ¿no? Que también es difícil, ¿no? Entre divulgar y conseguir hacerlo accesible y no perder el misterio. Creo que es una frontera delicada y frágil, ¿no? Y creo que es donde hay que moverse. Creo que lo interesante está en esa fricción, en esa tensión, en esa frontera entre un producto que es el vino, que nunca lo llegaremos a conocer de todo, pero que tampoco nos obsesione la intención de querer dominarlo y la voluntad de conocerlo científicamente, ¿no? Hay parte que es misteriosa, que son cosas que nunca entenderemos y que solamente se pueden disfrutar compartiéndolas. ¿Y qué hay de eso, de ese misterio que tú dices? ¿A qué exactamente, dónde lo ves, dónde te lo encuentras, ese misterio, que algo que nunca alcanzarás a comprender, que me parece bonito eso? Creo que el vino, más allá de que se pueda convertir en vehículo pues, de identidades, de representaciones, de que la gente quiera representarse a través del vino, creo que también el vino representa cosas donde la voluntad humana casi no opera, ¿no? Entonces hay veces que un vino catado, por ejemplo, a ciegas o disfrutado sin saber qué es lo que estás bebiendo, o incluso sabiéndolo, te puede casi como teletransportar, te puede hacer viajar, ¿no? Tiene algo, esa creo que es la parte mágica, aquella que excede la voluntad humana. Los grandes elaboradores y elaboradoras de vino, pues casi hablan como de que ellos le pertenecen a la viña, ¿no? Y son los cuidadores de una viña que viene de sus antecesores y es para sus descendientes. Y trasladar ese entorno de la viña, de cómo está hecho, de la añada, de la climatología, cosas que, pues eso, estamos hablando de fuerzas de la naturaleza, casi algo telúrico, termina en la copa más allá de la intención de quien lo hace, y creo que esa es una parte de lo bonito que nos encontramos en la copa, aquello que está más allá de lo voluntario y que de repente efectivamente nos dispara un recuerdo, nos manda a un lugar, a una época o a una añada. ¿Tú tienes buena memoria para cuando tomas una copa de vino? ¿Te gusta ese efecto que produce en ti? ¿Te da bien? Me encanta, creo que se me da bien. Lo que lamento, y creo que quien más lo lamenta es mi chica, es que esto me reduzca la memoria para otras cosas. La memoria selectiva, ¿no? Que es... Efectivamente. Pero es verdad que es curioso cómo te destapa ciertos recuerdos, ¿no? Y ciertas vivencias a mí, eso, yo lo comentaba también, lo he escrito alguna vez, que cómo a veces estás en un sitio absolutamente lejano y el olor de algo te traslada, te recuerda, pero te hablo de un olor de repente que te viene en Madrid de la estación de metro de Londres y te gusta, porque hay algo ahí de tal. Y con el vino, que es una de sus grandes cualidades, yo creo, lo que te... el olor, lo que te hace... esa vocación, ¿no? El primer trago ese, ¿no? Pues sí, o sea, diría que sí, tengo memoria para esto, creo que todos la tenemos, se entrena, también es cierto. Y hay un olor que llevo persiguiendo desde hace una década y todavía no lo he encontrado, es de mi tía Teresa. Es mi Moby Dick. Mi tía Teresa era la hermana de mi abuelo en Venezuela, de familia italiana.
No sé qué perfume usa, pero de vez en cuando pasa una persona, lo huelo y digo, es la tía Teresa, ¿no? Y qué apuro ir a preguntarle a una mujer, oye, perdona, ¿qué perfume usas? ¿No? ¿Y conoce a usted a mi tía Teresa? Eso es, usted usa el perfume de mi tía Teresa, ¿verdad? Es muy bonito eso que Aún no lo he dices. encontrado, ¿eh? Sí. Siempre en los aeropuertos voy a todas las perfumerías a hacer tiempo. Que además eso, es que tienes un recorrido interesante porque naciste en Caracas, ¿no? Ujú. De madre italiana y Eso luego es. has crecido mucho tiempo en Galicia, ¿no? En Orense, Correcto. creo. Eso es. Yo nazco en el 88, 90, 91 es una época convulsa en Venezuela, entre Caracazo, golpe de Estado de Chávez y todo esto. Cuando pasa un poquito esto, o cuando se dan cuenta de que la tensión va a permanecer, ¿no? En 91, 92 se mudan para aquí mis padres y nos traen a mi hermano Alejandro y a mí a Coruña. La familia paterna era gallega, era de Ourense, de Ribeiro, y yo creo que fue la razón estar cerca de la familia paterna. Mm. Y entonces te consideras gallego casi, ¿no? Sí, diría que sí, es donde me delata el acento, no me podría oponer a ello. Parte de mí es medio italiana, parte de mí es medio venezolana, pero yo creo que lo más es gallego. Ruffoni es un buen nombre para Sí, sí, alguien que se dedica a catar vinos. Le da una, Un aura así, ¿no? sí, Un- una cierta autoridad directamente. Sí, sí, sí. Tiene Sí, además gancho. ya sabemos que los vinos italianos y los italianos venden muy bien el vino, ¿no? Entonces al final, pues eso se pega un poquito, ¿no? Pues fíjate, yo no tenía mucha idea de vinos italianos. En general no tengo mucha idea de vinos, si te soy sincero, ¿eh? No te voy a mentir. Además te lo dije y me gusta que... Y me encanta, Sí, he de por- decir que me encanta. Por eso que no me considero un gran conocedor. Pero este año descubrí un par de vinos italianos espectaculares gracias a Moja, el sumiller Ujú. de Echevarri, que me Un descubrió héroe. dos cosas y además estas, que no sé, que esto es como todo, ¿no? Que basta que alguien te sepa transmitir bien el entusiasmo y te lo venda bien y te lo cuente bien Ujú. y te hace partícipe de algo muy especial. Y tengo uno de los mejores recuerdos del año en cuanto a ese tipo de salir a comer, de estas cosas que nos gustan, fue con ese día, me acuerdo, que descubrí unos vinos italianos, que tengo por ahí un par de fotos, que me encantaron. Recuperando antes el tema del misterio, ¿no? Que tiene que ver Sí. con esto, ¿no? Ese impacto que puede tener un vino. Igual no es porque te traslade a la Toscana, ¿no? Igual no hace falta que sea solamente ese mecanismo de evocación o que de triggers, ¿no? De gatillo Sí. que te dispara a otro lado, sino también en el momento de compartir el vino, ¿no? De disfrutarlo, te das cuenta también de que el vino cambia. Y es algo que tienen grandes botellas, sobre todo creo que es un signo, independientemente del precio. Uno de los signos de identificación de un gran vino es que cambia delante de ti, ¿no? Entonces tiene esta capacidad de transfiguración. A ver, es una botella, al principio es una cosa, luego es otra, y termina, estos son las más grandes, el final de la botella es increíble, ¿no? Entonces esa capacidad que tiene el vino está más allá de lo que tú quieras buscar. Igual has diseñado, no sé, un plato para un vino y eso que tienes en tu cabeza, de repente lo abres y funciona, a los 5 minutos deja de funcionar, luego es otra cosa. Entonces es muy cambiante el vino y creo que esa es una parte del misterio, ¿no? Entender que es un producto vivo, dinámico y que es algo que nos cuesta reconocer en nosotros mismos, que también cambiamos, ¿no? Pues eso te lo demuestra también la botella. Sí. ¿Y tú has tenido muchos, te iba a decir, vaivenes también de preferencias y de gustos con el tema del vino, que te sorprende a ti mismo de decir, ahora de repente me está dando muy fuerte por esto, ¿no? Absolutamente sí. Sí, sí, sí. Sí, creo que es importante saber cambiar de opinión. O sea, si nos agarráramos continuamente a lo que pensamos, pues creo que sería difícil aprender cosas nuevas y entender pues, tu vida y el mundo de otra manera. Y sí, he pegado mis bandazos y los seguiré pegando, espero. Si no, estaré aburrido de la vida entonces. Entonces, por ejemplo, ahora, sobre todo gracias a haber trabajado en Joël Robuchon, con Charlotte Page, que es la directora de Vinos Internacional, me abrió los ojos con Burdeos. Creo que en España, o por lo menos, no sé si decir mi generación o mi grupúsculo y la gente con la que me rodeo, solemos tener ciertos prejuicios con las zonas de vino más clásicas, donde hay mucha crianza, donde la barrica está presente, vinos que requieren tiempo, que no son lo que se dice de glu glu y de trago fácil, sino que son más de pensar, ¿no? Y Burdeos puede ser uno de los grandes ejemplos de mitos que se te caen. Mitos al revés, perdón. Sí, que recobra para ti Eso el valor es, que eso es. Y de repente entiendes cosas que la gente decía antes, ¿no? Correcto. Entonces, claro, de repente Burdeos, pues una de esas cosas en las que me parecía que no tenía interés, me parecía que era una especie de estilo pues muy internacional, hecho para un gusto de prescriptor de un muy, muy concreto. Bueno, pues nada que ver con la realidad, está equivocado. Y está bien, ¿eh? Que alguien
rompa tus esquemas mentales, ¿no? Maravilloso, por favor. Sí, sí, sí. Pues está muy bien esto. También te quería preguntar, claro, porque has trabajado en Robuchon, has trabajado de cara al público, has trabajado en sitios más ya especializados en vino, has trabajado en Cuenyas, que me gusta, has trabajado en sitios... ¿Cómo ha sido también esa experiencia con el público para hablar de vino, para hacerles descubrir nuevas cosas? ¿Cuál es tu experiencia? Creo que en los diferentes lugares donde he trabajado los públicos pueden ser muy diferentes, pero sí algo que tienen en común, creo, o tenemos en común las personas cuando vamos a que nos den de comer y de beber, es las ganas de disfrutar. Hay personas que igual no van tanto a disfrutar y van más, pues no sé, a hacer un clic o un check en una lista, ¿no? Pero cuando vas a disfrutar y es capaz de identificar lo que las personas quieren, lo que les apetece, lo que les hace felices, eso te da igual que estés en un bar de vinos así muy punky, que estés en un bar de vinos fino o que estés en alta restauración, ¿no? Esa capacidad de comunicación y de adaptación al cliente creo que es la clave de la hospitalidad, ¿no? Creo que en España lo llamamos hostelería y los anglosajones con hospitalidad creo que son más certeros, ¿no? Les estás recibiendo en tu casa y en tu casa, bueno, pues hace lo que tú quieres, pero lo que quieres es que estén felices, ¿no? Entonces creo que priorizar eso y encontrarlo allí donde trabajes es lo más importante. Creo que una de las cosas que son más bonitas del vino o donde puedes encontrar mucha felicidad en el vino es en reducir prejuicios, lo que hablábamos antes con Burdeos, ¿no? Cuantos menos cosas creas que no te gusten, creo que es aplicable a la sexualidad, a cualquier tipo de gusto artístico, creo que es una visión hedonista de la vida, que es encontrar lo bonito en las cosas, ¿no? Entonces, cuando la gente verdaderamente va a disfrutar, está dispuesta a casi todo, por decirlo de alguna manera, y en cualquier tipo de localización, cualquier tipo de propuesta gastronómica. Y también te quería preguntar, y porque ya hemos hablado una vez y ya sabes que estos temas a mí me gustan mucho, tengo una inclinación casi patológica hacia todos los escándalos relacionados con vinos. Qué bueno, tiene muchísimo juego ese tema. Me parece muy divertido, muy interesante y tiene un punto como casi diría como romántico, ¿no? Como de novela de otra época. La gente que roba vino, que se dedica a engañar, a tal, todo eso es que me divierte, no puedo evitarlo, me gusta. Y ha habido varias historias sonadas últimamente. Hace poco leí un libro de este escritor que se llama Patrick Radden Ruff, que es escritor del New Yorker, que contaba esta historia. A lo mejor estás familiarizado porque además han sacado una película hace poco, creo, y van a sacar con Matthew McConaughey, que es de unas botellas de Lafite que creían, se las habían atribuido en una subasta en Christie's a Thomas Jefferson. Porque tenía unas... Hay un libro de esto, de Billionaire's Vinegar, ¿no? Efectivamente. Pues leí el libro y no recuerdo el nombre, un alemán, ¿no? Un suizo alemán. Sí, ese libro yo no lo he leído, yo he leído como un perfil que hicieron en el New Yorker sobre esto. Y la historia es muy loca. Es buenísima y estuvo décadas haciéndolo, ¿eh? Sí, este sí que hacía, pues esto, unos festines, ¿no? Con grandes botellas que nadie sabía de dónde salían, botellas de Jefferson y todo esto. Y lo increíble es que tiene cabida. Antes hablábamos de ese romanticismo, ese misterio, ¿no? Hay parte que es misterio y que está más allá de lo que el ser humano quiera, y hay otra parte que es una especie de intentar voluntariamente sublimarlo, ¿no? Intentar rodearlo de barreras de entrada y de un aura de intocabilidad, ¿no? Y creo que lo que nos puede llegar a resultar tan atractivo de estos casos es cómo son capaces de romper esa barrera y darle la vuelta a la película, ¿no? Y de repente dices, aquello que es el vino más caro del mundo es replicable, de alguna manera. O por lo menos los seres humanos se lo creen, el resultado. Sí. Y luego también está otra debilidad común, que es el Rudy Kurniawan, ¿no? No sé pronunciarlo, pero creo que sí, es Rudy. Que es de Rudy, el viejo Rudy. El viejo Rudy, que es este tipo fascinante que tiene un documental muy recomendable, se llama Sour Grapes, que va de ese tipo de Indonesia, un chico jovencito que de repente... Es verdad, que yo creía que era de Singapur y es de Indonesia, sí. Y cuéntalo tú, que seguro que sabes más y tiene bien. No tengo reciente el documental, pero es cierto que me impactó mucho y ha vuelto a aparecer en las noticias. Lo he visto hace poco, no sé en cuál de las revistas internacionales de gastronomía y vino, The Wine Business o algo de esto, y The Drink Business creo que era, y hablaban de que este personaje, ¿no? el de origen, o sea, Rudy Kurniawan, en San Francisco, con un grupo de grandes catadores, grandes apasionados del vino, de las grandes botellas y grandes etiquetas, pues aprendió a catar súper bien, era un catador hacías increíble, y poco a poco, pues conociendo sus habilidades, empezó a arriesgarse
a recuperar botellas que el contenido ya se lo habían consumido y reembotellarlas conservando los corchos y haciendo imitación, ¿no? Y es un fraude. Pues consiguió engañar a mucha gente y devolver al mercado muchas botellas que ya muchas botellas que ya habían sido consumidas. Entonces, lo interesante de este hombre es, uno, es fascinante esta capacidad, desde luego es reprochable a nivel legal, no cabe ninguna duda, ¿no? Sí. No cabe ninguna duda. Pero lo curioso es que tenía una capacidad enorme para replicar y reconstruir cosas que el resto de la gente las daba por ciertas, ¿no? Y de hecho ahora, que es lo que te digo, que lo he vuelto a ver después del documental, está apareciendo ahora de nuevo en los periódicos o en revistas internacionales, está siendo contratado por grandes millonarios para que les reconstruya pues, los grandes vinos icono de Burdeos, de Borgoña. Entiendo que no lo puede hacer con vinos espumosos. Eso será el siguiente paso. Pero es interesante eso, porque el tipo tenía una capacidad para recordar lo que había probado y cómo mezclaba, y además eso, que era una cosa muy laboriosa, que él conseguía hacer, el envejecer las etiquetas para que parecieran auténticas, que tenía que venir a especialistas del FBI para descubrir con un microscopio digital los detalles que se le habían escapado. Creo que le pillaron por confusión de añadas o... Sí, que es muy tonto. Que es muy tonto, o sea, al final, pues derrapó en lo más inesperado, que es que, pues yo qué sé, el entusiasmo le llevó a falsificar hasta lo que ya no existía. Claro, porque saltó la alarma porque vio a alguien en una subasta de estas, que era iba a vender muchas botellas suyas en una subasta importante, y entonces le saltó la alarma al de la bodega y dijo, pero si yo he empezado a producir esto en el año 80. Sí, entonces, no existe esta añada, ¿no? No, pero no existe por mucho, además. Es imposible. Entonces el tipo se fue hasta Nueva York, el de la bodega, para empezar a desenmascarar a este... a este genio. Al viejo Rudy. Y la historia es que además él era como con gafitas, con cara de buen chico, entonces era como bastante entrañable este genio del mal y de los vinos. Y luego me hace gracia eso porque parece que hay un punto, como te decía antes, de cierto romanticismo, porque hay mucha gente que en el documental, o luego he leído artículos, que se preguntaba ¿por qué? ¿No? Que es una gran pregunta que todo el mundo se hace a veces con este tipo de casos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le empujó a hacer? Porque él tenía ya su vida muy bien encaminada, no tenía que meterse en estos follones, se podía haber dedicado a otras cosas, pero hay una parte ahí también que puedo entender, y tú más que yo probablemente, que es lo que él debía sentir cuando él llegaba a un sitio o a vender a alguien, a un aficionado de verdad, con una botella inesperadísima. Sí, debe ser como, si tuviera que compararlo, seguramente sea como el temblor de un cleptómano, ¿no? El riesgo de ser agarrado, ¿no? Con las manos en la masa, que le pillen y tal. Supongo que lo tendría presente, ¿no? Porque era una persona que conocía el verdadero origen o falso origen de lo que vendía. Pero lo curioso es esto, ¿no? Que Retirada fue un gran consumidor, o sea, destruyó buena parte del producto y luego reapareció en el mercado, que esto es lo curioso. En verdad era un coleccionador de botellas vacías, ¿no? Es muy interesante. Y como paralelismo, igual puede ser como un falsificador de arte, ¿no? No me acuerdo, seguramente tú que eres un apasionado recordarás. Hicieron un documental también, creo que estará en una de estas grandes plataformas de streaming. Eric el belga también. Este debe ser. Sí, que estos son, y hay varios. Había un gallego también. Había un catalán también, que es el del documental que te digo. Sí. Y claro, es que estaban viviendo una vida a un tren increíble, ¿no? Entonces supongo que se dejaron llevar por la vorágine y por el entusiasmo, pues al final patinaron por donde menos lo esperaban. Sí, claro, es que es como a veces, pues como pasa con muchos casos famosos, ¿no? Que lo más tonto es cuando uno baja la guardia y le pillan. Si está preocupado de todo lo demás y de la cosa más básica, no. Pero hay más casos también, por ejemplo, también, bueno, fue sonado. Tampoco quiero decir aquí el nombre del restaurante, ¿no? Pero para no asociarlo, pero hubo aquí un caso, ¿no? De un sumiller en un restaurante en España muy conocido, el restaurante, que el sumiller se dedicaba también un poco a eso, ¿no? Y le cazaron de alguna forma un poco más también. Fue de chiripa, sí, fue una carambola que le pillaran. Se escucha mucha mitología al respecto, no conozco cuál es la versión real. Esto es como lo de El hombre que mató a Liberty Balance. Cuando la leyenda se convierte en hecho, imprime la leyenda, ¿no? Pues esto es correcto, igual. Absolutamente. Y no sé cuál será la versión oficial, bueno, la oficial no, la versión real, pero lo cierto es que hacía eso y muchas cosas más, al parecer, ¿no? Entonces, creo que el que sale la flauta, pues de la manera más inesperada, no sé si es con un stage, con alguien que está allí trabajando como en prácticas, en beca, y que está recibiendo pues poca propina y le da por poner una cámara en una bodega. Creo que es algo así, lo que he oído. Es muy curioso.
Entonces, de la persona con menos poder del lugar salta la liebre. Bueno, como Training Day, la película esta de Denzel Washington y Ethan Hawke, que el aprendiz desenmascara al maestro con sus técnicas más y sus prácticas más reprochables. Esta es la de los policías corruptos, ¿no? Sí. Sí. Y luego y luego también hubo otro caso también muy bestia, el de Atrio, que hicieron ahí un robo y les pillaron en Croacia. Terrible. O camino a no sé dónde, muy loco también. Aquí no sé cómo les pillaron, pero lo cierto es que no voy a decir que sea el crimen perfecto, ¿no? Pero no debe ser fácil hacer esas maniobras, ¿no? Para conseguir entrar en una bodega con productos tan selectos, ¿no? Sí, además, efectivamente, es lo que dices tú, porque por lo visto había sido como algo muy limpio y muy... Y además que implica saber o implica... Y luego aparte, que claro, que robar botellas de vino y tal me parece como logísticamente muy complicado, ¿sabes? Es decir, que no robar dinero o robar que... Eso suena, cuando sales. Exacto, suena, ¿no? Y es delicado y hay que tener cuidado, y hay que... no vas a meterte en ese follón para luego se te rompan a mitad de camino. Correcto, ¿no? sí. Y escapar con ello y luego ponerlo en el mercado. Me parece como algo muy técnico y muy concreto, ¿no? Y me hace gracia. Es muy específico, ¿no? Como ese argumento de venta de cremas. Es una fórmula específica. Claro. Esta gente consiguió alguna clase de truco que efectivamente sea muy concreto y seguramente muy inesperado. Sí, y luego eso, que es verdad que claro, que hay gente por ahí, que es lo que se ve en todos estos, que también es apasionante ver en todos estos documentales y artículos y perfiles y tal, ver a la gente que está de otro lado, ¿no? Un poco las víctimas, ¿no? La gente que es la que se compra estas cosas y que les ves absolutamente que persiguen estos grandes ambiciones de conseguir una botella, de conseguir algo casi imposible, como especie de unicornio o dinosaurios llevado al vino. Y claro, que tienen una pasión tan extrema que a veces tienen como una venda en los ojos, ¿no? Que es su propio entusiasmo. Sí, el deseo le gana a la razón ahí, y que ¿no? dicen, bueno, esto no tiene pinta de ser muy legal. Sí, prefiero asumir el riesgo, ¿no? No voy a preguntar, no quiero preguntar, y prefiero asumir el riesgo. Y como hay gente por ahí, había un millonario en Estados Unidos que se había dedicado a desenmascarar a esta gente, ¿no? Que se había convertido de coleccionista... Sí, este era uno de los hermanos Koch, que eran patrocinadores ¿no? de la campaña de Trump o de los republicanos o algo así. Sí, republicanos, sí. Y muy apasionados y se habían dedicado ya como un poco... He pasado de aficionarse al vino a aficionarse casi a perseguir fraudes y todo este tipo, vinícolas. Es muy interesante y de hecho creo que antes, pues cuando mencionaste alguna casa de subastas y tal, tienen departamentos muy potentes a esto. Es un perfil muy concreto donde no sé cuál es su experiencia ni cómo consiguen llegar ahí, pero tiene que ser gente como muy conocedora para ser capaz de encontrar falsificaciones. Pongamos el ejemplo del arte de nuevo. ¿Cuánto hay que saber de arte para ser capaz de detectar esto, ¿no? Detectar que falta el típico detalle que este autor tenía, o la pincelada, o el dinamismo de no sé qué. Sí, ¿no? Y hay también casos que es igual, muy parecido, porque además a veces usan las mismas técnicas, ¿no? Para envejecer etiquetas, pero pasa con los libros, ¿no? Primeras ediciones de libros casi imposibles, de sagradas escrituras, de no sé qué, que hay mucho falsificador, pero hay algunos tan buenos que son indetectables, porque usan unas técnicas, es como lo del dopaje, que va a veces adelantada la técnica al modo de descubrirlo o al modo de tenerlo. Basta que necesitan que haya uno de esos para empezar a saber... Para comprender cómo lo han hecho, ¿no? Exacto, efectivamente. Exacto. Entonces hay casos muy, muy locos. Había una historia también muy parecida que me recordaba al viejo Rudy con el libro de los mormones, que alguien haya dicho, he encontrado el texto original. Y era dificilísimo de descubrir que era falso. Y lo era, ¿no? Al final, de alguna manera se supo. Lo era, pero el tipo metía las hojas, una especie de pecera antigua, con agua un tiempo. Tenía una técnica súper, pues como Rudy, tenía todo apuntado para reproducirla. Para ¿no? conseguir esto necesito un cuarto de esto o tal, pues esto es igual, necesito meterlo. Es curioso, ¿no? Esta paradoja, ¿no? Que despierta una parte de admiración contra la reprobación, ¿no? Sí, a la vez. Es muy tenso, ¿no? Pero desde luego este hombre, por ejemplo, Rudy, el viejo Rudy, ya está fuera de la cárcel y ya está en las andadas otra vez. Que es curioso. La broma es que ahora es sin careta. Sí. Entonces, la gente, ahora, de hecho, la gente está dispuesta a pagarle por obrar su magia, ¿no? Sí, y si no, podría tener trabajo en el FBI para prácticamente en una casa de subastas para descubrir todo esto. Como los falsificadores de dinero, de arte. Exacto. Y
Yo también te quiero preguntar más cosas ahora con el cuestionario Proust. ¿Te parece que te haga más para saber más de Alberto Ruffoni? ¿Te parece? Por favor, vamos a ver cómo de dinámico respondo. Ajá. ¿Cuál dirías que es tu idea de felicidad perfecta? Felicidad perfecta. Diría que es estar muy bien acompañado, con una mesa repleta y las copas llenas y sin mirar el reloj. Creo que eso es una buena definición. Tenemos un amigo en común que es Iciar. Terminamos una comida y creo que siempre digo algo así como vivimos en el primerísimo mundo, ¿no? Ese puede ser un resumen. ¿Y algo que no soportes en los demás? Uh-huh. Wow, seguramente lo que no soporto en los demás es lo que no soporto en mí mismo tampoco, ¿no? Sí. Y seguramente tenga que ver con las ganas de excesivas, ¿no? de atención. Eso es algo que yo puedo pecar y es algo que reprocho en la otra persona. Que tú necesitas casito, dices. Sí, necesito casito y atención, sí. Está bien al menos saberlo, ser consciente de ello. Sí, hay que modularlo. Claro. ¿Cuál dirías que es ese bocado perfecto y preferido, que nada puede competir con eso? Aquí alguien ha dicho desde una patata frita después de darte un baño en el mar, a un trago de café al despertarte por las mañanas, o un xiaolongbao, o un anacardo. Uh-huh. ¿A ti cuál es tu trago predilecto? Mi bocado o mi trago predilecto, sí. El bocado, voy a empezar por ahí, sí. Porque tragos la verdad es que me cuesta más elegirlo, ¿eh? Tengo un poco ahí de nostalgia por la cocina de mi madre. Mi madre, origen italiano, llevamos haciendo desde pequeñísimos capelletti por Navidad, que son esta especie de pseudo raviolis, ¿no? Con forma de sombrerito, por eso capelletti, ¿no? Sí. Y el capello es pelo en italiano, eso, ¿no? El capello y el capelletto, o capello, creo que también es sombrero, y entonces tiene forma de sombrerito, ¿no? Entonces lo hacíamos desde pequeños con mi nono en Venezuela, lo he hecho también con mis tíos en Torino, en Italia, hace 10 años en unas Navidades. Reúne a la familia, ¿no? Y luego el efecto es, comes, cenas un 30, te levantas de resaca el 31 y ahí aparecen los capelletti in brodo, ¿no? Salvadores. Entonces vienen los capelletti con sopa, que dices, esto es una maravilla, esto creo que es insustituible. Y además es una manera de empezar el año. Sí. Y como experto en la materia, ¿tienes aquí en Madrid tienes un italiano favorito o en España? La piperna, y aquí no tengo casi dudas. O sea, la piperna creo que se come súper bien. Acaban de recibir un premio también, creo que es de la Academia Madrileña de Gastronomía, no estoy seguro. Y hacen un trabajo espectacular, tanto en comida como en vinos, ¿no? Y es un lugar donde, no sé, el tiempo se pasa volando. Y bueno, tarde o temprano te tienes que ir de allí, obviamente por respeto, pero te podrías quedar ahí a empalmar con la cena. Vamos, que es un lugar donde el tiempo vuela y donde el disfrute es máximo, ¿no? Una selección de vinos muy centrada en Italia, que es algo muy bonito, no porque sean italianos, sino por la apuesta que hacen por ligar su gastronomía a su oferta, o sea, su gastronomía líquida y sólida. Y luego que el trato es muy cercano, es un negocio que se siente como muy familiar, es muy casero. ¿Y de vinos italianos tienes una debilidad? Sí, tengo una debilidad. La debilidad cambia. Ahora mismo la debilidad fue Piemonte, la debilidad fue Toscana. La debilidad a día de hoy es... Chaquetero, ¿eh? Soy un chaquetero, sí, con orgullo. Ahora la debilidad está en... Justo le estaba hablando con Boris, mi amigo. Estamos ahí un poquito pensando la idea de los vinos volcánicos y tal. Y la zona de Taurasi, el Volture, que es un volcán extinto. Es una zona pues que está al sur de Italia. Y que es una maravilla. Combina potencia con frescura, madurez, con fluidez. Tienen alcohol, pero tienen acidez. Son vinos muy, muy propios. Y te diría que sí. Esta puede ser uno de los resúmenes de mis obsesiones en Italia ahora. Vinos volcánicos es un tema muy interesante también, ¿no? Lo es. De hecho, es que hay de todo tipo. O sea, los hay activos, los hay extintos, los hay que dejaron rastro mucho más lejos de su origen. Es muy interesante el tema de los volcanes. Yo creo porque nos da un hilo conductor, que no es el vino en sí mismo, es más hablar casi de pues ese misterio, ¿no? Las edades geológicas, ¿no? En la vida del ser humano. El vino volcánico es un tremendo naming, ¿eh? Desde luego. El vino volcánico en tu cabeza es como lava cayendo encima de la las reverbera, viñas, ¿no? Sí. Y hay lugares donde está activo, bueno, ponemos el ejemplo de La Palma, donde desapareció muchísima viña, donde está pues gente haciendo unos vinos espectaculares como Vicky Torres, y podemos irnos a Sicilia, donde también cada 2x3 está erupcionando, y tienes grandísimos vinos desde Gracchi hasta, no sé, Tenuta Terreneri, muchos vinos naturales, donde la mano del hombre pasa a un segundo plano. Es muy interesante también pensar en esos vinos que están tan afectados por la actividad del volcán.
Sí, sí, es interesante el Muy tema. telúrico, muy más allá del ser humano. Sí. Y el primer sitio que recuerdes en el que comieras fuera de casa y que te encantara, puede ser una cafetería, un restaurante, un bar, que tengas mucho cariño a ese sitio, a ese lugar. Pues fíjate, en mi casa se comía muy poco fuera. Tenemos en mi casa, mi madre es una gran cocinera, nos lo inoculó desde muy jóvenes, pero es cierto que no comíamos mucho fuera, ¿no? También por otras circunstancias, pero recuerdo en 1997 me mandaban a pasar un verano con mi hermano a casa del tío Alberto, a Torino, y nos lleva a la zona de Liguria, a la playa, un par de días, y fue uno de los platos que más rápido se grabaron en mi memoria y de lo más sencillo que hay en el mundo, que es una pizza de cebolla. O sea, una pizza de cebolla con una base de queso, salsa de tomate, queso y cebolla rosada. Listo. Y estaba ahí espectacular. Y tendría yo 10 años, algo así, y se quedó eso sellado a fuego. Mm. Hablando de eso, de pizzas en Italia, yo tengo el recuerdo de ir a una boda de mi amigo Giorgio y después de la boda, que era la final de la Eurocopa España-Italia precisamente, estuvimos en casa de su tío en Roma y tenía un pequeño jardín muy agradable y tenían un horno de pizza afuera. Entonces había alguien de la familia haciendo pizzas sin parar. Pero sin parar es de todo el día, Qué porque locura. la fiesta de la piscina, la fiesta de posterior, y ese sabor de pizza también lo tengo grabadísimo. Y sobre todo me gustaba esa sencillez, lo que dices tú, de Ujú. la masa bien hecha en ese horno Una buena especial, pasata, un y buen queso y ya está. ya está, y a funcionar. Y de hecho, creo que lo comentábamos antes también con el tema del recuerdo, ¿no? Creo que es casi más importante el hecho de que, además de que las pizzas estuvieran buenas, fueran sencillas y con buen producto, que lo estabas disfrutando en el entorno con los amigos, con una boda, piscina para arriba, para abajo, ¿no? Mm, En esas situaciones donde la memoria se empapa, ¿no? Donde mm, verdaderamente, quieras o no, eso va a pasar mm. al paleoencéfalo rapidito. Sí, sí. Aparte, además, hay un tema ahí muy interesante que lo hablo con gente, pues como tú, amigos que os gusta y sabéis mucho de este tema, que hay algo ahí mental o de memoria o como lo quieras llamar, casi, pues eso, un poco místico, cuando tomas algo en un sitio y en otro, cómo cambia, ¿no? Ujú. Como lo de tomarte algo muy sencillo en Málaga, en no sé qué, es diferente a tomártelo en Madrid, o algo en Madrid diferente a tomártelo en otro lugar. Y cómo, siendo el mismo producto, la misma esencia, cambia totalmente. O sea, algo ahí. Absolutamente. Algo hay en la compañía, algo hay en torno a la mesa, algo hay en este acontecimiento destructor que es comer, ¿no? Que es, no voy a decir fagotizar, ¿no? Pero es que es acabar con cosas, ¿no? Y hacerlo compartido, hacer pues recorrer ese camino juntos yo creo que es lo que hace que las cosas se asienten, que se disfruten y que las recordemos, ¿no? Mm, Algo que es mágico en compartir. Creo que el vino, en concreto, es algo que ayuda, que facilita. No sé si por el contenido en alcohol o no, mm, pero creo que ayuda a que se abran cosas, no solamente vinos, ¿no? Que se abran, que se caigan caretas, que el vino veritas, ¿no? mm, Este tipo de cositas creo que también las facilita la mesa. mm. Y a ti que te gusta mucho y que se te da bien el tema de escribir sobre gastronomía y sobre tus temas, ¿tienes un escritor favorito de gastronomía o de vino? Alguien que lo leas y te den ganas de empezar a escribir o a hablar o a que te inspire para trabajar. Hay varios, hay varios. Me gustaría empezar tal vez por el que no es de vino, por no ser tan pesado, ya Sí. no quiero aburrirte. Luego lo mencionaré porque son las dos referencias que más me gustan. Hay un libro que me ha impactado mucho y está traducido al español que se llama Gastrofísica, Gastrophysics en inglés. Creo que el apellido es Spencer, luego Mm, lo tengo que chequear, pero que es un libro donde se habla pues mucho de esta parte un poco más científica de la gastronomía y que tiene mucho que ver con el usuario, ¿no? Con la experiencia de quien se sienta en una mesa, quien acude a un restaurante, ¿no? Y te habla, por ejemplo, de cosas como te puede afectar el crujiente de una patata frita a la percepción de calidad y frescura de una patata frita. Entonces, pues te pone un montón de experimentos, ejemplo, de grandes compañías internacionales, donde montan una de estas cámaras de vacío, donde no hay sonido y que te puedes volver loco a los 40 segundos. sí. Te ponen unos cascos, te dan a comer unas patatas fritas. Entonces, con ese crujir, digamos que te lo amplifican con grabaciones de crujir de patatas fritas. Y cuando les dieron a valorar las distintas muestras que habían probado, obviamente aquellas que crujían más, gracias al refuerzo a través de los oídos, eran las que más gustaban, las más frescas. O, por ejemplo, como el ser humano tiene una tendencia natural a que le gusten las cosas con contenido en calorías.
Entonces todo esto está en este libro y creo que es muy interesante. Sí, lo que dices es curioso porque a mí siempre desde pequeño me ha llamado la atención la obsesión de ciertas marcas por lo del crujido. Cómo te lo venden como una cosa. El activo principal es que es crujiente. Cuando Sí. desde niño los cereales que tenían que retumbar o si no, no eran suficientemente buenos. Absolutamente. Y es. A mí que tampoco, no sé, que me gusta lo crujiente, pero tampoco es mi obsesión. Yo tampoco me había dado cuenta que me gustaba esto. Pero es curioso cómo debe ser algo que como consumidor lo necesitas y lo demandas y que deben estar ahí las ventas dando la razón a eso. Pero es interesante eso. Jugará de manera, pues eso, subterfugia. No nos daremos cuenta, pero el crujiente... No, está claro que hay un montón de esas historias que cuando tú pruebas algo, el juego de crujidos o de texturas o de lo que sea, te gusta, ¿no? Cómo cambia en tu... Es como cuando lees algo muy bueno que no sabes definir por qué, pero el juego el cambio de ritmo en una frase corta, luego una larga, o una palabra Los bien giros, escogida, ¿no? El poner un adjetivo delante de otro, eso te hace a ti como lector algo especial. Pues esto es igual, ¿no? Que no te das cuenta, no sabes poner el dedo encima, pero aquí hay algo, está pasando algo, ¿no? Algo crujió ahí, Sí, ¿no? sí, exacto, algo crujió. Bien traído. También hablando de estos estudios, hay algo interesante sobre, también leí a Malcolm Gladwell que escribió un artículo muy bueno sobre por qué hay 700 tipos de mostaza diferentes y solo un ketchup, ¿no? O sea, que había eso, que el ketchup es una dictadura de Heinz. Es verdad, ¿eh? Es verdad, es como una especie de top of mind unívoco. Y que la gente quiere... Hay gente que intenta meterse en el mercado y sale expulsado directamente. Y en cambio en mostazas hay una variedad absoluta, ¿no? Es curioso porque, de hecho, en alguno de los lugares que hemos mencionado, por ejemplo en Cuenyas, tienen un ketchup británico, no sé si lo has probado alguna vez. Sí, una etiqueta así ovalada. Sí, perfectamente, es igual. Eso es una maravilla. Y es muy bonito el envase. Es muy bonito y está muy rico el contenido también, sí. ¿no? Pero es cierto que no hay quien desbanque a Heinz en esto. No, es una dictadura. Sí, además en cualquier cadena, aunque sea en competencia, cualquier cadena de fast food, de comida rápida, te vas a encontrar el mismo ketchup. Que dices. Sí. No se ponen de acuerdo que si Pepsi o Coca-Cola, pero sí con el ketchup. Total. El otro día estaba viendo también otra cosa sobre, no sé cómo lo llaman, tiene una palabra técnica ahora, pero que hay una especie de moda en Instagram, en redes sociales, de gente que se dedica al diseño, de inventar alimentos o cosas que no existen, ¿no? Lo llaman snack, no sé qué. Y hablaban de el ketchup transparente. Entonces había una especie de bote de Heinz transparente y como gelatinoso por dentro, como si fuera ketchup, pero transparente. Entonces decían que a lo mejor Heinz lo sacaba como una muestra o sea, como, oye, nos ha gustado este invento, que lo hayan puesto como, pero parecía súper real, lo habían puesto en el supermercado para que la gente lo probara. Para test, ¿no? Para testarlo. Sí, pero un aficionado, ¿sabes? Como que lo había puesto de manera un poco marketing guerrilla. Y a veces eso es curioso, como a la gente le encanta probar algo raro, ¿no? Las Oreo de no sé qué... Sí, que es casi iconoclasta, sí, ¿no? Efectivamente. Rompamos con la imagen del ketchup. Hay algo ahí como el vino naranja también, ¿no? Efectivamente. De hecho, es una de las cosas, ahora que creo que entra bien a colación. Estoy intentando escribir, y digo intentando, porque soy mucho de escribir y desescribir, escribir y borrar. Es el proceso. Creo que el primer párrafo es el que me genera más fobia. Y precisamente mencionabas ahora vino naranja y tal. Hay una categoría que también es muy iconoclasta, que es la del clarete, que se mueve entre el tinto muy ligero, el rosé, el rosado y el orange. Y estoy viendo a ver cómo lo consigo ensamblar esto, ¿no? Pero sí es cierto que esas categorías iconoclastas generan una cierta incomodidad porque te quitan del espacio de lo conocido, ¿no? Y te llevan al lugar gris, lo no binario, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que requieren esfuerzo de repensar, ¿no? Y efectivamente, un poquito como ese gel de ketchup podría ser esta categoría tan ibérica y española y portuguesa, que es el clarete. ¿Y más escritores que tengas así de referencia? Me faltaban los dos de vino. Sí. Quizá lo que admiro de estos dos tiene un origen súper común. Los dos son estadounidenses, los dos son de tradición hebrea. Uno es Eric Asimov. Que es el sobrino de Isaac Asimov. Creo que sí. Creo que sí, pero no sé si leí un fake. Pero juraría que lo he leído esto. Asimov, que de hecho tenía una columna muy conocida que era de recomendar restaurantes y sitios de $25 para abajo. Eso, ¿no? Eso es como uno de los... Creo que es como empezó en el New York Times antes de meterse en gastronomía, en vino, en vez de en gastronomía solo.
Entonces, una cosa que me gusta de él, puedo recomendar su libro, que lo escribió en 2012 y está de absoluta actualidad, y es How to Love Wine, como amar el vino, ¿no? Y habla de esto que me oirás decir porque lo hago propio, ¿no? Eso no es algo de creatividad, pero sí que me adueño rápidamente de aquello que me gusta. Y en este caso Eric Asimov habla de que el disfrute es lo que te tiene que llevar al conocimiento, y no al revés, no voy a conocer a ver si me gusta lo que hago, ¿no? O sea, empieza por beber, empieza por compartir, empieza por sentarte en una mesa y descorchar y disfrutar, ya tendrás tiempo de entender cosas si quieres, que no es necesario, ¿no? Y Eric Asimov tiene un libro entero donde aúna esta idea con su proceso personal casi biográfico, y es eso, cómo amar el vino, y es su propio trayecto hacia amar el vino cuando no le gustaba y le daba igual, ¿no? Y luego la otra persona también estadounidense y de la misma tradición es Matt Kramer, es una maravilla, tiene muchos puntos en común con Asimov, y es un experto, creo que es, perdón, por no conocer este pequeño detalle, si está vivo o no. Habla mucho pues escribe, es un gran experto de Borgoña, pero también de los vinos californianos, ¿no? Y siempre pues refuerza esta idea de que la cata, las notas de cata, que huele a frambuesa, fresa, violeta, igual no es lo importante, ¿no? El importante es dar 4 líneas generales de cómo es el vino, en qué situación lo vas a disfrutar más, y hablar de cosas que no son exactamente vino. Y esa frase de Asimov es la mejor manera de hablar de vino, es no hablar de vino. Eso está bien, está bien, tiene sentido. Pero también me gusta el tema de las catas cuando alguien se lanza a la piscina con un olor. Eso es maravilloso. Eso me encanta. Que huele elefante, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Exacto. Pero es como lo de las colonias, que en el fondo es que me gusta mucho cuando la gente lees una para empezar ya el nombre de la colonia a lo mejor es algo absolutamente casi distópico. El fantasma de Mojave, ¿no? De repente dices, ¿a qué olerá esto? Quiero olerlo, necesito probarlo. Sí. Y luego la descripción, que es como de lo más evocador, de lo más rimbombante, me divierte. Pero también con el tema de los vinos, cuando alguien sale con algo muy loco, es que le compro todo, ¿eh? Porque me divierte, me gusta. A mí me encanta, sí. Nunca olvidaré eso. Fui a una cata de me invitaron a una de champán y uno saltó con huele a cabeza de muñeca. Que es entre siniestro, digo, entre un poco inquietante, pero divertido. Tiene pinta de estar en la categoría de la tienda de bicicletas, sí. La caja el bote de pelotas de tenis, sí, y los zapatos nuevos. O sea, sí. Todo ese universo plastiquero, sí, neopreno, ¿no? Exacto. Pero me gustó cómo le salió enseguida y digo, me gusta. Y un placer culpable gastronómico que tengas. Algo de lo que quizá no te enorgullezcas, pero que te gusta defender y tomar. No me avergüenza, no me falta orgullo al decirlo, pero tal vez mi médico no esté de acuerdo y seguramente mis arterias tampoco. La mantequilla. Creo que la mantequilla es una maravilla. Seguramente no sé, por haber nacido en Venezuela. En Venezuela siempre, mientras estás esperando a la comanda, siempre sale panecillos con mantequilla, como se hacía antes en los aviones, ¿no? Sí. Entonces, eso se me quedó muy grabado. Y empezar con comida, cuando veo que llegan los panes, especialmente si la selección es buena, y hay una buena mantequilla, creo que es una delicia. Hay varios restaurantes e incluso varios pequeños bistrós, ¿no? Por llamarlo al español, un poco más tasca, un poco más restaurante, aunque sea elaborado, pero pequeñito, donde creo que una de las claves de empezar bien es este puntito, ¿no? Me parece que engrasas lo que viene, ¿no? Con una buena dosis de mantequilla para las arterias. Pero ahora hay una corriente que define mucho lo de la mantequilla como un superalimento, ¿no? Esto es el tema ketónico, ¿no? La dieta ketónica de las grasas. Sí, como que hay muchos taraos que se dedican a comer café con mantequilla. ¿No? Sí, eso se llama, el Bulletproof Coffee se llama, pero luego hay muchos que entusiastas de la mantequilla que se la comen casi a bocados. O sea, estos son los que son fóbicos con el hidrato de carbono, son los mismos. Seguramente, no lo sé, pero y tiene que ser la mantequilla esta que llaman grass fed, ¿no? Como de mantequilla de vacas que se alimentan de hierba bien, tal. Entonces hay muchos entusiastas de esto porque además eso dicen que tiene un aporte muy importante y que luego aparte, pero es verdad que también hay mucha herencia de eso francesa, ¿no? Que lo ponen en muchos sitios y te protege el estómago, ¿no? Esa es Eso es, sí, pues igual hace el efecto, ¿no? El efecto
Almagato. El, El efecto película en el estómago. el ¿no? efecto un omeprazol natural, ¿no? Este es. Pero, y luego también me habló una vez de mantequillas y de esto que te cambia un poco también, lo que dices tú, lo de las arterias yo tenía ahí también, pero me lo defendió muy bien la mantequilla y que me dio a probar más una especial, es que no me acuerdo del nombre ahora, que el que tiene la viña, ¿no? Juan Manuel Belver. Belver, efectivamente. Ujú. Y estuve con él un día, una charla que dio y tal, y hablamos de mantequilla con alga, me acuerdo, no sé qué Wow. tal, y también Eso, la mantequilla me gusta mucho también, ¿eh? Te lo eso es compro. una mantequilla Bordier, ¿no? Puede ser, Puede ser, porque puede son ser. bretones y hacen jueguecitos con, Puede obviamente ser. con sal, pero luego ponen alguna especia y el Exacto. alga puede estar por ahí. Exacto. Pues la mantequilla también me parece que hay que empezar a tomar café con mantequilla Yo lo voy a y intentar, vino te con lo prometo, mantequilla te contaré. hay que tomarlo, el bulletproof wine hay que tomar, hay que inventar y Tenemos que ahí pasar al médico, hacer un check antes y luego un check después y luego vemos. exactamente. ¿Un desayuno predilecto que tengas? ¿Algo favorito? Wow, si tengo que elegir un desayuno, además es uno que no me puedo permitir a menudo, igual también lo tengo romantizado por su ausencia, ¿no? Y es el desayuno criollo venezolano. O sea, subir a los Andes, a Santo Domingo, y desayunar un café con pozos, o sea, como si estuviera hecho con émbolo, ¿no? Como café Sí, de pota sí, gallego, sí. ¿no? Súper oscuro, con chocolate negro también, con arepas y caraotas, que son habichuelas negras, unos huevos fritos y a correr. Eso es una maravilla. Es que requieres muchas cosas ahí, ¿eh? En los Es un Andes para plato empezar. combinado andino, digamos, Sí, ¿no? sí. Pero es una... No, no, a mí me encanta ese tipo de café. Y el café gallego, el café de pota gallego, Ujú. me chifla. Parece de La las verdad es que cosas creo más... que, como tantas cosas, el ejemplo del clarete antes es un poco, no sé, el mundo en el que vivimos, global, que tienes muchas referencias de todos lados, de repente cosas muy pequeñas de lugares concretos, ¿no? Que son cosas muy populares y que no cuestan dinero, se convierte en uno de los placeres más, no sé si llamarlos sublimables, ¿no? Pero como que los puedes llevar al gran público, ¿no? Y ese es un gran ejemplo. El café de pota es un café súper sencillo, popular, para tenerlo en una jarra listo para servir. Y la verdad es que es una delicia, ¿no? Es un café fluido, que no viene tan intenso, tan potente. Y bueno, dista mucho, ¿no? De los cafés filtrados, bien Mm, hechos, ¿no? Pero creo que también genera mucho disfrute. absolutamente. Y una película que tengas en la cabeza que sepa transmitir bien tu mundo o que lo que a ti te gusta lo hayas sabido llevar a la pantalla. Pues hay una película que me apasiona y la conocí antes de conocer el mundo de la gastronomía y del vino como ahora. Peter Greenaway era el cocinero, el ladrón, su mujer y su amante, creo. No sé cómo es el título original, este es el que recuerdo en español. Y es impresionante, ¿no? Creo que él se encarga del vestuario, creo que se encargaba el del perfume con el marinero. Gautier. Gautier. Está lleno de grandes tipografías, es un asunto muy teatral, con muchos planos secuencia que viajan Sí. entre escenarios, como si fuera un teatro, con una banda sonora espectacular, hiperoperística, de ópera italiana. Es muy intensa la película, hay violencia visible, vamos, pero sobre todo discursiva, un poco así en plan Haneke. Y... Haneke. Buen personaje. Pero nada que ver con Haneke, excepto Sí, sí. este rollo de que hay más violencia de la que acaba en sangre, por decirlo de alguna manera, ¿no? De la que puedes ver, pero la percibes, ¿no? Y es un peliculón donde se disfruta mucho la comida y creo que se enganchan muchas cosas que tienen que ver conmigo, desde el placer por la música, por el teatro, por la escritura. Eh, es un peliculón. Sí. Peter Greenaway. No la he visto, la investigaré. No me lo puedo creer. No, Se me va a apuntar un punto ahora. Sí, 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 pues no la he visto, no la he visto. ¿Y te gustó? Hace muy poco la volví a ver, Entre Copas, que es muy... Hace que no la veo. Yo creo que no la veo desde hace 5 años, algo así, y me gustó mucho. Igual me gusta menos el efecto que tuvo sobre el mercado, ¿no? Que es esta pasión loca por el Pinot Noir y aborrecer el Merlot. Exacto, es que eso tiene un nombre, es el efecto Sideways, que es el ¿Ah, sí? título original de la película, y hay unos gráficos ahí que te explican exactamente eso, lo que tú dices, que ¿Qué pasa? cambió el mercado, que cambió porque tiene como una especie de Paul Giamatti, ¿no? Que es este actor, Ujú. eh,
da un discurso como muy en contra de Del Merlot y muy a favor de Pinot Noir. Y se termina abriendo un Cheval Blanc en un Sí, Burger King, ¿eso? creo que ¿Dónde sí, es? creo que sí. Y de repente se dispararon las botellas, las ventas de Pinot Noir, porque además estaba bien hecho, como porque, claro, tú lo ves y dices, no vuelvo a ver un Merlot en mi vida, porque necesito ser como un conocedor. Era una especie de, casi te diría como el protagonista de la Conjura de los Necios, ¿no? Como un intelectual, De pero Tool, ¿no? De Kennedy Toole. pero dejado, ¿no? Como Ermitaño de su casa de su efectivamente, madre. que iba conduciendo un Saab bonito, antiguo, un poco hecho asco, haciendo el crucigrama del New York Times mientras va conduciendo, ¿no? A recoger una A amiga la al vez. aeropuerto, ¿no? Sí, sí. Entonces, ese perfil como intelectual, pero un poco Decadente, ¿no? Entonces, Ujú. efectivamente, tuvo ese efecto que lo llaman efecto Sedgwick, lo estudiaron, sí, sí. Pues tiene todo el sentido. La verdad es que es llamativo, ¿no? Que pueda tener semejante efecto, ¿no? Creo que todos pasamos por estos momentos de filia y fobia en muchas cosas de la vida. Y creo que no hay nada como para que confirmar que estás equivocado. Sí, 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 pero es verdad que la comida o el tema de vino y en las películas es muy evocador. A mí me sorprende, me gusta Ujú. mucho pequeños detalles, ¿no? O fijarme en un restaurante al que va en una película y quiero saber más. A mí me pasa, ¿eh? Sí, De hecho, soy muy de dar a pausa y ver qué sí, botella están sí. bebiendo y tal, pero bueno. A ver Esto si mi chica no le encanta. a ¿eh? ver, Mi chica no le- rompe un poco el ritmo de la película. Un poquito, sí, sí. Pero es verdad que a ver si hasta qué punto el detalle está cuidado o no, hasta qué punto cuenta algo de la película o del personaje, ¿no? Porque es verdad que a veces esos pequeños gestos, el libro que está leyendo, también me fijo mucho en qué libro está leyendo Yo el también, personaje, sí, sí. ¿no? Y te dice mucho sin querer o para, si te quieres fijar, ¿no? Creo que un buen ejemplo, y se han escrito artículos, creo que también en publicaciones españolas, sobre Succession, que tiene Sí, claro, mucha claro. incidencia en la parte de arte, aparece de repente un Sí. cuadro de tal, aparece una botella de no sé quién, alguien lee no sé qué cosa, ¿no? Y qué es lo que no sale también, que también dice mucho, ¿no? ¿Qué es lo que Ujú. no sale? ¿Qué es lo que nunca verás llevando a no sé quién? ¿O qué es lo que nunca verás diciendo o haciendo, ¿no? A ciertos personajes y lo que dicen de ellos, ¿no? Eso es muy... Yo me acuerdo perfectamente, también de pequeño, viendo El hijo de la novia, la película Esto no esta lo recuerdo. de Ricardo Darín, Ujú. dirigida por Campanella, que es el secreto de sus ojos y tal. Entonces, al principio de la película, Ricardo Darín tiene un restaurante y, y el tipo dice, está haciendo un encargo al suministrador de vinos y dice, bueno, y también mándame 12 cajas de vino blanco que siempre hay alguien con mal gusto. Entonces me hace gracia a alguien que te dice, bueno, el vino blanco a Ricardo Darín no le gusta. Creo que eso ya, creo que empieza a estar ya en declive esta idea, ¿no? Sí, sí. Pero durante mucho tiempo el vino blanco era, pues, ya sigue hablar de temas de género, ¿no? Pero era como, bueno, un vino Sí. mediocre, un vino, y además el vino del año, ¿no? Creo que está demostradísimo, también los vinos españoles, que tenemos capacidad de beber grandes vinos blancos y guardarlos, pero es cierto que durante mucho tiempo era un vino segunda, no me preguntes por qué. Sí, y luego el topicazo ese, ¿no? Lo de la carne y el pescado, ¿no? Que era Absolutamente. que era Creo muy- creo que cuando pones el foco en lo que te gusta, ¿no? Sí, Que funcionen o no funcionen juntos, igual es una cuestión de tiempo, ¿no? De, pues me meto ese bocado, bebo agua 5 minutos y continúa con aquello que no quiero arruinar y no pasa nada. Pero parece que aquello que se conoce como maridaje, ¿no? Wine pairing y no sé qué, parece que te tienen que volar la cabeza en cada pase. Y eso, oye, eso ocurrirá en el cielo, espero. Pero por ahora, aquí, no había ningún lugar donde en un menú de degustación verdaderamente consigan hacer lo imposible, que es que cada plato y cada vino sean de una relación única, única. Creo que es verdaderamente difícil y creo que no es algo que le pido a un restaurante. Ya. Yo prefiero que me lleves a disfrutar un restaurante. Si me haces un maridaje, para mí son cosas separadas, ¿no? sí, O sea, si se llevan bien, de maravilla. Yo lo que quiero es que no se peleen demasiado. Listo. sí. A mí no me encanta el tema de eso, ¿eh? Cuando he ido a un sitio... A mí no me encanta. Es que me llega a romper un poco tanta interrupción explicándote, bla, bla, Ujú. bla. Y luego, eso, yo no puedo, no tengo ni la capacidad ni el gusto para cambiar tanto tan rápido. O sea, necesito lo que dices tú, como incluso disfrutar bien una cosa, dos y ya. Ujú. Lo demás me empacha y me parece excesivo. Yo no tengo, a lo mejor para alguien muy
especialista puedo entender que es una forma para jugar con muchas variaciones y alternativas, pero para mí o sea, además lo noto hasta físicamente la boca que me... Como saturante, Sí, ¿no? sí. Como que agobia casi, ¿no? Sí, sí. Hay algo que tiene mucho que ver con este tema y creo que es en el mundo del vino y de la gastronomía en general. Creo que esperamos que las cosas nos cambien la vida, ¿no? Como Sí, que, sí. o sea, voy a que me vuelen la cabeza, ¿no? Yo es que Exacto. vengo a comer, Sí, 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 sí. yo vengo a beber, ¿no? Si me vuelas la cabeza, oye, pues maravilloso. O sea, y si me la vuelas será inesperado, ¿no? Porque no espero que me la vueles. Pero lo que desde luego no espero es que me la vueles en cada pase. Claro, claro, claro. Entonces prefiero mil veces disfrutar de la comida con una botella y si es un maridaje y alguien que se toma su trabajo en hacer las cosas lo mejor posible, yo lo voy a disfrutar como un enano, pero no me va a romper las expectativas, que esta es otra, ¿no? Sí. Luego vamos al restaurante esperando, vamos con unas expectativas y eso, que nos vuelen la cabeza. Hazme volar, ¿no? Sí, sí, Hazme sí. la mayor experiencia de mi vida. Y si no, pues parece que no está a la altura. Claro. No estás a la altura de mis sueños. Sí, sí. Es algo... Sí, es un tema más que me interesa mucho en las expectativas y demás. Y luego lo que dices que es muy curioso que creo que es parte de culpa de la gente que va, ¿no? Que a veces los clientes, y también es un tema que creo que sabes, que no el cliente siempre tiene la razón, ¿no? O sea, No puedo estar más de acuerdo. Otra cosa es que de eso se la quites, ¿eh? sí. Pero ese principio, ese axioma, creo que muchas veces y es peligroso, ¿no? Y además creo que a veces, ¿cómo decirlo suavemente? Las redes sociales ha dado un poder a ciertas personas que quizá no se lo merecen y que no son delicadas y no son, para mí, viste otro día también, es que me hizo muchísima gracia, fue muy viral, un tipo que escribe a un restaurante y por Globo, o no sé cómo, no, o sea, le escribe a un restaurante y le dice, oye, ya sé que es muy tarde, que estaréis cerrados, pero estoy malo, ¿me podéis mandar un pedido de ciertas Y cosas? los ¿no? de guardia contestaron, claro. Los de guardia contestaron, se lo hicieron y le pusieron una nota y le dijeron, oye, no nos importa nada hacerte algo, espero que te recuperes, te hemos hecho aquí unas cuantas cosas, tal. Se lo mandan. Impresionante, diré, ¿eh? Y se lo mandan. Y el tipo le pone, luego, en una review le pone, agradecido porque me lo mandaron, pero el queso estaba quemado y sabía a plástico quemado, algo así, como que les crucificaba después. Qué Y digo, pasada, ¿eh? Y digo, O pero sea, por favor, es que la gente es inhumana a veces. Entonces sí. lo compartieron. Es que no recuerdo qué restaurante era o qué sitio. Pero Por era... un lado diré, oye, ole, ese equipo que ve esto y pues se apiada de esa persona, estarían ya limpiando, estarían Claro. preparando todo para irse marcharse a sus casas, a ver a sus familias. Hacen el esfuerzo de prepararle excepcionalmente algo a alguien que parece necesitar ayuda y luego resulta ser un desagradecido. Y luego, Además digo, que puede que hasta te haya gustado. No digo que te tenga que, lo que dices tú, volar la cabeza, pero al menos no lo hagas público y no lo... sobre todo esa sensación, lo que dices tú, que yo creo que vivimos en una época muy... también en esteroides por todo esto que todo o te tienen que apasionar o te tiene que o no vale nada, o ¿no? lo odias, o sea, o no te gusta nada, o es un timo, o no merece la pena, o no ha estado a la altura de tus sueños, como dices. Y esa dicotomía entre lo maravilloso, lo sublime y una porquería, es que no... Hay no, grises. creo, no, igual alguien se acordará un día. Y no tienes por qué en la vida ser el mayor defensor de alguien o el mayor crítico hater. O sea, puedes estar en una posición intermedia. Nadie te pide, parece que nos lo demandamos, ¿no? Mantente en una posición aquí o aquí. Sí, está como esa polarización de la que se habla, ¿no? Donde no existen los intermedios, ¿no? Está claro, y decías que mucha gente ahora tiene poder. A mí quizá lo que, no voy a decir que me preocupe, pero quizá lo que me resulta llamativo, o me parece que hay que tenerlo presente cuando leamos una crítica o queramos ir a un restaurante y veamos valoraciones públicas, opiniones, es que al final son opiniones, ¿no? Que muchas veces lo que ocurre es que todos y todas ahora podemos opinar acerca de todo, porque tenemos un móvil en la mano y estés donde estés, pues puedes poner una reseña sobre algo, ¿no? Pero al final es opinativo y creo que lo que nos está tal vez confundiendo es pensar que la opinión se convierta en verdad. Y curiosamente la verdad ya no existe, ¿no? Esto que voy a decir es cero
como decirte, no creo que le guste a nadie escucharlo, ¿no? Pero creo que hay ciertas cosas que sí existen como verdad, ¿no? Como algo que, no te voy a decir que no sea debatible, no sea rebatible, sí lo es, ¿no? Pero sí hay ciertas cosas como, oye, hay vinos que son buenos independientemente de tu gusto. Hay platos que son maravillosos independientemente de que no te guste. Si no te gusta la casquería, lo entiendo perfectamente, pero no convierte la casquería en una basura. Exacto. Entonces tu opinión y la verdad no son lo mismo. Y eso es quizá lo que ha roto Internet y las redes sociales. Tu opinión se convierte en algo... Ah, bueno, claro, pero es que esta es mi verdad, no, perdón, su verdad se llama opinión. Sí. Yo qué sé, he trabajado en lugares donde no había cocina con fuegos, con fogones. Y oye, tú entregas la carta, estás ahí, explicas lo que necesiten, resuelves cualquier duda, estás atento, ¿no? con quien viene. Pero después de haber leído la carta con más o menos atención, oye, ¿y las croquetas? Oye, que quiero croquetas. Ay, disculpe, no tenemos fogones, tal, pero si le apetece esto. Ah, no, lo que quiero es pues no sé, una lasaña. No, ¿se ha leído usted la carta? No, yo es que he venido aquí a que usted me personalice la experiencia, ¿no? Que más fomentaba un poco por esa rapidez con la que queremos todo, ¿no? Que ahora el no casi no existe, ¿no? Podemos tener lo que queramos a golpe de aplicación, de clic, de todo. Desde un libro, desde lo que quieras, desde todo. Y entonces eso nos ha ido un poco pues cambiando nuestros hábitos y nuestra forma de aproximarnos a los negocios y a las cosas. Sí. Absolutamente. Un sabor, un ingrediente, un plato, o un vino incluso, con el que no puedas, que digas, esto no es para mí. Antes hablabas de gustos precisamente. Algo que digas, por lo que sea, tengo rechazo. También hay mucha gente que le pasa con ciertos sabores concretos, ¿no? Que la gente es refractaria, ¿no? O que genera el cilantro, ¿no? Algunos vinos tintos. Me flipa el cilantro, es algo que me encanta. Y detecto la parte jabonosa, ojo, ¿eh? Y pese a ello no me importa, o sea, me encanta. De hecho, en Venezuela hay una frase muy bonita que dice, bueno cilantro, pero no tanto. ¿no? Vale. Y yo digo, bueno cilantro, tanto y tantísimo, ¿no? A mí me encanta, ¿no? En exceso. Como tantas cosas. ¿Y a qué tengo verdaderamente una especie de aversión, ¿no? ¿A qué sabores? Curiosamente, y parece algo casi eso, pues diseñado para ahora y para contártelo, pero hay dos cosas que lo que tienen en común son dos sabores que son de la industria agroalimentaria y que me parecen detestables, pero no porque quiera que lo sean, sino porque verdaderamente pues no soy capaz. Me deja algún posgusto larguísimo. Uno es el glutamato monosódico. Depende de qué dosis, en qué recetario, ¿no? Porque si me voy a un chino, glutamato monosódico, pues es habitual, si te vas a un peruano también, y me encaja, ¿no? Pero cuando sale de ahí, bueno, unos chetos, en un tipo así de bolsa de snacks, es muy común, pero de repente te lo encuentras en lugares donde era prescindible, ¿no? Y creo que me ocurre también con los edulcorantes estilo espartamos y cosas de estas. Yo qué sé, vas viendo las latas de colas, ¿no? Que cómo van bajando el contenido de azúcar, pero va subiendo el contenido de esta otra cosa. Cada vez se me hace más intolerable beber y comer esos productos que pone 0 azúcar añadido. Le doy la vuelta rápido. En cuanto aparece una stevia, un espartamo y tal, sé que no puedo con ello. Y la razón, que tengo una razón para esto, Sí. es la durabilidad, la persistencia que tiene este sabor. O sea, verdaderamente la saliva se empasta, o sea, te densifica el bocado y, o sea, se te hace la boca pastosa, por lo menos en mi caso, y se puede quedar tranquilamente 3 o 4 o 5 minutos en mi boca. Entonces, cada trago de algo que no te gusta y además persiste tanto tiempo, se me puede hacer un poco intolerable. Un ejemplo, bueno, tiene que ver con el mundo de los snacks, Sí. pero tal vez es un snack que me gustaría que no tocaran. Y es las cortecitas, los torreznitos estos Los pequeñitos. bocabits, o sí, pero fritos, estos los españoles, vamos, los que son cortecitas y son de cerdo, pero son más finos, más crujientes y no es el torrezno Ya. pues soriano, ¿no? Sí. El torrezno entero, ¿no? Sino que De son estas paquitas como... salas. Este mismo. Ese torreznito crujiente que parece un bocabit, ese estilo, Sí. pues lo he comprado, han venido gente de fuera y digo, bueno, pues esto me encanta y además creo que es muy, muy hispano. Te lo Sí. encuentras también en Latinoamérica, ¿no? Y ha venido gente de fuera, lo he puesto de aperitivo, me lo llevo a la boca y digo, está hasta arriba de glutamato, ¿no? Ya. Pero sí es cerdo esto, y está hasta arriba de grasa, y tiene sal. ¿Por qué necesito potenciarlo más? O sea, ¿qué clase de pornografía gastronómica es esta? ¿Qué viaje es este, no? ¿Qué Y- mal viaje es este? Exacto. ¿Qué te gusta llevar cuando vas a una casa? Bueno, tú me has traído... ¿Qué me has traído hoy? Que estamos aquí bebiendo. Pues mira, nos estamos bebiendo aquí mucho. rompiendo la tradición de no compartir un Seagrams, pero Ajá. la ocasión lo merece. Pues, Si ¿qué estamos tenemos tiempo bebiendo? nos podemos beber un Sirans también, Eso habrá. que creo que empezamos a estar ya en fin de semana.
Te he traído un Blanc de Blancs, un Chardonnay de Champagne. Es una apuesta, como hemos compartido de vez en cuando algún momentito, algún ratillo y tal, pero no conozco tus gustos. Digo, creo que lo que no debería fallar es una burbuja, ¿no? Es una burbuja que está rica, es un elaborador de tamaño medio, trabaja solamente con una uva en este caso, perdón, en este vino concreto que es la Chardonnay. Y es un vino muy refrescante, no es un vino tan seco y tan estridente como para que no te... Me atrevería a calificarlo incluso de chisporroteante. De chisporroteante, ¿no? Sí, tiene energía este vino. Sí. Y es un vino que lo traía, bueno, pues un pequeño local de aquí de Madrid y creo que lo siguen trayendo. Lo he encontrado y he dicho, bueno, no sé si tendré más oportunidad, lo pesco ya. Me ha encantado. ¿Y qué te gusta llevar cuando vas a casa? Aparte también, con algún vino que te gusta, pero aparte también alguna vez llevas, entiendo que no Bocavits, pero ¿qué llevas a la gente? ¿A qué te gusta? Pues mira, algo que me gusta mucho llevar es pan bueno. Eso igual también es un tema que podía haber mencionado en la filifobia, ¿no? Y creo que un buen pan, hablaba de la mantequilla antes, ¿no? Un buen pan, con muy poquito que le pongas, puede ser una comida en sí misma, ¿no? Puede llenar el buche, un poco así de estilo mentalidad pastor, ¿no? De llenar la panza. Y creo que un buen pan alimenta, nutre y creo que también traslada, ¿no? Creo que vivimos en una sociedad donde, concretamente la española, donde el pan es esencial, pero no necesariamente el buen pan, ¿no? Entonces, a día de hoy te encuentras panes de todo tipo, pero panes que brillen y te aguanten de todo, incluso días, casi semana. Creo que es algo que es muy bonito de dar a una casa porque sabes que aunque sobre, se la comerán. ¿Y qué pan es tu favorito, digamos? ¿Eres pan gallego o no? Me gusta mucho el pan gallego, creo que está bastante mitificado, ¿no? Hablo desde la ignorancia, porque no soy el único fermento que más o menos domino es el vino. Los del resto de fermentos no. Pero creo que ni siquiera es de masa madre, creo que tiene sobre todo que ver con la humedad. O sea, creo que es muy alveolado porque está hecho en Galicia, que es una zona muy húmeda, y si intentamos replicarlo fuera, pues te hace falta pues trabajar pues eso, añadiendo mucha agua en el horno, este tipo de cosas, ¿no? Y me encanta el pan gallego, creo que es un pan que lo bonito es que no encaja en todas estas tendencias de lo que consideramos pan verdaderamente bueno, excepto la parte de humedad, pero sí es un pan muy popular, ¿no? Es un pan que es del pueblo llano, por decirlo de alguna manera, y a mí los que más me gustan, si tuviera que elegir un obrador aquí en Madrid, pues me gustan mucho, aunque es cierto que son un poquito más tostados de lo que me apasiona, me encantan los del obrador de San Fernando. Y luego hay otra tienda que está en Lavapiés, que es una tienda, una panadería de barrio que es Te lo digo. Panifiesto, juraría. Y Panifiesto tienen, no sé si debería estar mencionando lugares concretos, pero creo que tienen unas hogazas que son maravillosas. Tanto la ternura, la jugosidad y todo esto, como la parte de tueste, que está súper bien equilibrado. Tienen mordisco, tienen acidez. Y también los de Acid Café. Acid Café hacen unos panes maravillosos. Los he trabajado también en restauración y me encantan. Panifiesto es un buen nombre, ¿eh? No. Sí. Una declaración de intenciones. Total. Tu último pequeño gran descubrimiento, que puede ser desde un bar pequeño hasta una cafetería, hasta un vino, un pequeño gran descubrimiento. Que ahora digas, estoy dando la turra a todo el mundo con esto. Bien, le estoy dando la turra. El problema es que igual no es nuevo, porque creo que ya la turra es compartida, ya creo que mucha gente está al día con ello. Me encanta, sobre todo porque también les conocía antes, creo que vienen de trayectorias muy interesantes todos, es un lugar pequeño, este estilo, pues lo que hablábamos antes, no voy a decir tasca ni taberna, pero sí restaurante pequeño, con todo muy bien elaborado, estilo bistró, estilo trattoria, por decirlo de alguna manera, y es 13. No sé si has estado, pero sí, en general, o sea, es una viveza, una frescura, una elegancia increíble. Y no están faltos de intensidad, que esto es curioso. Por ejemplo, tengo algún otro ejemplo que me encanta. Lo que pasa es que no es nuevo, ya tiene 1, 2 o 3 años, al menos desde que yo lo conozco, que es el 2 de Vallehermoso, dentro del mercado. Sí. Es una delicadeza impresionante. O sea, parece que estás comiendo pues comida tradicional japonesa, ¿no? Donde un vino casi es estridente y que habría que tomarlo casi con sake, ¿no? De la sutileza. Y lo que me gusta de 13 es la frescura, la preocupación por el producto, la parte verde, la parte de verduras, ¿no? Del menú. Es una propuesta muy sencilla, que va a la formule esta francesa, ¿no? Donde eliges un primero, un segundo, un postre y ya te pillas tú una botella o lo que sea. Siempre te ponen, por cierto, una mantequilla maravillosa para empezar y es un lugar que me encanta. Además continúa, digamos que retoma un local que me gustaba mucho, que era de los de Vinoteca Tierra. Luego te diré el nombre de este lugar.
pero lo cierto es que le han dado un toque de aire fresco a la calle entera. Pero el 13 es el de Saúl, ¿no? O el de Abel. 3D, perdón. Igual, ¿cómo se llama? 3D. Igual 3D. Lo he pronunciado Vale, mal vale, y lo he vale. liado. Porque 13 también les conozco y está muy bien, pero no es nuevo. Y Sí, vale. 3D se llama. 3D. Vale. El tema es que no sé si es 3D o 3D, porque va con una tilde estilo francesa vale. ¿Y invertida. dónde está, dices? Y esto lo tenemos creo que en la paralela de una de las cavas bajas o altas de la Latina. O sea, pues eso, entre la calle Toledo antes de llegar a la Plaza Mayor, ¿no? Vale, y esa vale. calle que sube del puente de la Cuesta de Segovia, ¿no? Vale. Entonces ese cogollito que hay en esa esquina, ¿no? De bares muy tradicionales y Sí, de sí. restauración, también hay mucha oferta para turistas, ¿no? Sí. 3D, ahora Sí. lo pronuncio con todas las letras, Bien. es una maravilla. Cambian el menú, no sé si cada 2, 3, 4 meses y tal, pero creo que la palabra es disfrute. O sea, no sé, no voy a decir precios, pero es súper accesible y no hay que hincharse a pensar, que a mí por lo menos me gusta. Sí. No me sí, gusta llegar a decirle a la gente lo que me tiene que adaptar a mí, me gusta decir, oye, mira, no tengo filias ni fobias, soy como las gallinas y como de todo. Sirve, Vale. ¿no? Y Sí. lo que venga. Sí, qué bueno. Y cuando... Esta es una pregunta que me gusta hacer últimamente, pero cuando cierras los ojos y piensas en tu casa en la que creciste, a lo mejor en Venezuela o en Galicia, ¿a qué dirías que huele y a qué dirías que suena? O sea, ¿qué se escuchaba de música o de radio que había ahí de fondo y a qué olía? Qué buena pregunta, wow. Nos mudamos mucho de pequeños, no solamente de país y de continente, sino también dentro de Coruña, pues por asuntos familiares, pues cambiamos, mis padres también se separaron y tal. Yo sé, haber estado en 6 casas en mi infancia o algo así. Cada una sonaría un poco diferente. A lo que olería seguramente esa cocina materna, probablemente italiana y seguramente boloñesa, el plato más recorrido. O sea, el que más recurría a mi madre como comodín. Sí. Era una pota grande de boloñesa maravillosa. Qué maravilla. Congelar tarros. Y esos días que mi madre venía tarde de trabajar, nosotros llevábamos haciendo la pasta y la calentábamos. Diría que huele a boloñesa. Sí. ¿Y a qué suena? ¿A qué mejor, suena? digo, tu propia música, a lo mejor lo que escuchabas en esa época o qué dirías. Pues de aquella época, no sabría decirte, he pasado por muchas etapas musicales y tal vez el tintineo podría ser de brocha, podría ser de pincel. Mi hermano y yo los dos hicimos bachillerato artístico. Qué bueno. Y retocar el pincelito en el aguarrás, en el vaso, el tintineo con el cristal y la brocha, esos pelillos que friccionan contra los huequitos del lienzo, podría ser un sonido muy familiar y muy teletransportador. ¿Y a ti te gustaba pintar? Entonces, Me encantaba pintar. De hecho, es algo que todavía me encanta. Lo que pasa es que como con la escritura, que es algo que antes tenía más tiempo para hacer ambas cosas, pues me sentía más cómodo, más rápido, más fluido. Me daba menos miedo no solo borrar, sino aceptar lo que has borrado, ¿no? Decir, oye, pues se borra, se tira o se cancela, ¿no? Vuelves a empezar e insistes, ¿no? Ahora da un poco más de vértigo renunciar a lo hecho, ¿no? Y de pequeño, cuando tienes toda la vida por delante, pues vas con todo. Igual ahora voy un poco más con titubeos, un poco más con miedo al error, ¿no? Y tal vez esto me hace aprovechar menos el poco tiempo que tengo para dedicarle. Un elemento en tu cocina que se haya vuelto indispensable. Una herramienta, un sacacorchos, un cuchillo, un condimento, una copa, algo que digas, sin esto ahora mismo no podría vivir. Es una tontería, pero es parte de mi ritual y me gusta y lo tengo aquí. Qué bueno. Creo que lo estamos dejando bastante claro. Soy bastante incongruente. Estoy dispuesto a cambiar de opinión muchas veces. Y mencioné antes el glutamato monosódico como una aberración, ¿no? Para mi gusto, ¿no? Tienes un cubo Y de ahora te glutamato. vengo con el sustituto, vamos. Lo que pasa es que no es glutamato, pero te potencia el umami, ¿no? La concentración de sabor, la sapidez, ¿no? Y es el miso. Creo que el miso, o sea, lo meto hasta en aliños de ensalada. O sea, el miso ahora, una cucharada en un caldo, una cucharada en un aliño, en un guiso. O sea, para terminar, creo que te sube la sal sin subirte además, dispararte el sodio. Y por otro lado te mete pues eso, en el centro de la lengua, que es donde está la intensidad de sabor, creo que brilla, ¿no? Y hace que muchos platos donde podría ser un aliño, no voy a decir insulso, pero esto, por ejemplo, cosas que son sin importancia, ¿no? Un vinagre, aceite de oliva y sal, ¿no? Le metes una cucharadita de miso y te lo comes con un pepino solo y es una maravilla. Y no es tan obvio como puede ser la soja o el aceite de sésamo o algún otro condimento japonés, asiático, que te pueda de repente tergiversar el asunto. Intensifica mucho el sabor, pero no se come el resto.
Entonces me gusta. Me gusta mucho el tema de pues la coctelería. Soy ignorante, pero me encanta. Me encanta ir a Sabas a tomar unas fresquitas, unos fresquitos. Y creo que ahora estoy pues en casa, he aprendido a hacer micheladas, las hago con varias versiones y es una maravilla, porque te abres una cerveza, tienes esa especie de mezcla ácido a vinagrada con mucha sabor y mucha intensidad. Tengo que por la salsa Perrins o por un toque de salsa de ostra que le puedas poner, algo así, y de repente te levanta una cerveza. Y una cerveza que igual no te apetece, yo qué sé, ¿no? Pero de repente con un zumo de tomate y esta mezcla de michelada y tal, se convierte casi en un zumito, ¿no? Sí. Entonces me gusta mucho esta parte de la michelada, de la mezcla, y es un poco transgresor también. Y esa parte, ese momento en el que pruebas algo, a la gente le gusta y te voy a hacer esto todos los días. O sea, diciendo, ya está. Sí, confirmado. Exacto. Un lugar favorito para tomar una copa de lo que quieras, ¿dónde te gusta? ¿Dónde tendrás varios referentes? Pero tus rincones, ¿cuáles dirías que son? Muy bien. Si digo una de un cóctel, seguramente sea Sabas. O sea, además les tengo mucho cariño, me pillan cerca también de mi casa y tal. La calle Sombrerería 3, ¿no? Es un Eso gran, es. No me gran acordaba, nombre pero de calle. Sombrerería es. Sombrerería. Sí. Y si tuviera que elegir una copa de vino, y es una copa suelta, quiero decir, no es un lugar donde vaya... Aunque puedas cenar y puedas comer y acompañar muy bien los tragos, si estoy hablando de una copa de vino, quizá el lugar donde más en casa me siento, también por ser amigo de ellos y por haber trabajado allí y porque me gusta un montón el espacio, el diseño, la iluminación, el ambiente, la localización, pues Cueñas Salesas me parece que es un lugar muy bonito. Si también tengo que poner un segundo, o bueno, un segundo igual no por orden, si tengo que empatarlo, si tengo que comer, posiblemente Angelita. Es una persona a la que admiro, y a David Villalón, también Mario en la coctelería abajo. Pero David Villalón es una persona a la que no solamente admiro, sino con la que estoy profundísimamente agradecido. O sea, es una persona súper generosa, sensible, con una humildad y sabe muchísimo y no se le nota. Y eso creo que es algo de valorar. Sí, además, Angelita tiene muchos... escucho muchos elogios de gente que le gusta el vino, pero tampoco esturras con el asunto de comer algo rico y mezclarlo con eso. A la gente que sé que le gusta y que no paran de recomendármelo también. He ido muchas veces, pero que es verdad que insiste, sí, no ha pasado de moda. Exacto, y que noto que en circuitos de gente que le gusta y que me piden recomendaciones de Madrid, Angelita suele estar siempre ahí en esos sitios. Es que es muy bonito. También saber que es la continuación de dos hermanos, de un negocio familiar, que se han ido a otra localización. Ellos son de Zamora, de Soria, ¿no? Eso es. Son de Zamora, de la Sierra de la Culebra, creo que está el pueblo, que es de donde traen sus tomates, sus famosos tomates. Muy buenos. Son maravillosos. Y claro, es muy bonito también ver esa parte... pues no sé, atada un poquito al terruño, ¿no? De los padres que han tenido un restaurante en el centro de Madrid, hosteleros de toda la vida, donde se crían sus hijos, donde aprenden todo lo que saben de hospitalidad. Luego los padres se jubilan, cambian los hijos de negocio, se vienen hacia el centro, estamos ahí en Calle de la Reina, Angelita, y los padres de repente pues montan esta pequeña huerta donde hacen unas verduras maravillosas para hacer una ensalada en verano increíble de tomate, que es solamente tomate y sal. Y uno de los mayores pistos que he probado en mi vida, que lo hacen con la puntilla, lo hacen como una especie de tierra de huevo, ¿no? Con la parte crujiente del huevo, y que es maravilloso. Así que creo que es un buen ejemplo de lo que se hace hoy y de lo que se ha hecho bien antes. No sé si eres muy de esto, pero la mejor hamburguesa de tu vida. La mejor hamburguesa de mi vida. Sí me gustan mucho las hamburguesas, tengo muy mala memoria para las hamburguesas en general. O sea, la tienes focalizada en vinos y igual memoria, lo que es que si digo esto, pues nada, directamente al paredón. Quizá una de las hamburguesas, esto mi chica se va a reír cuando lo escuche, hay una hamburguesería de pollo, o sea, hacen pollo frito y hamburguesas de pollo, y es el Chick-fil-A en el sur de Estados Unidos. Eso a mí me vuelve loco, me puedo comer. Chick-fil-A es de las cadenas que más rentabilidad sacan a sus locales de Estados Unidos. Está a cada restaurante le sacan una... había una gráfica que era interesante. Esa y otra, no me acuerdo cuál era, eran súper rentables. Uno de estos sería... No, era Chick-fil-A y otra, no sé cuál era, que eran las dos que más lo petan ahora mismo. O sea, decir esto, creo que esto sí es iconoclasta. ¿Qué hamburguesa te gusta? Pues la verdad es que y sobre todo mi chica es americana, ¿no? Entonces cuando yo tengo un criterio y de repente esto te gusta y ya mi chica me dice, no tienes ni idea, ¿no? Yo no sabía lo que era una smash burger, ¿no? Claro, burger. la aplastada esta. Sí. Eso es, la grasientota, crujiente esta, ¿no? Que están de moda ahora.
Creo que me gusta más una hamburguesa un poquito más gruesa. Y si tuviera que decir una hamburguesa de ternera, ¿no? Que en verdad la pregunta seguramente iba más por ahí, ¿no? No, aquí va... No conozco un local todavía que brille en mi memoria, pero si hay una carnicería cerca de la Plaza de la Vida que hace unas hamburguesas maravillosas, que le mete una buena dosis de carne añejada, con bien de grasa, así como pues eso, de carne madurada, Sí. y que es maravillosa. Y si la aplastas bien antes de cocinarla, no se queda tan grueso como que parezca una hamburguesa tartar, ¿no? Sí. Pero están súper ricas. Si me acuerdo luego, te diré cuál es el... El otro día me referente. contaron y yo no sabía que había una especie de sensación parecida a la resaca, que es por comer mucha carne en poco tiempo y que tu cuerpo de repente... la reacción de tu cuerpo es asemejable a la resaca. No lo conocía, Por comer con mucha grasa y tal. me sorprende y no tanto, porque en verdad he sentido algo parecido a esto, esa saturación, ¿no? Sí. Arterial. ¿no? Mi salud me está llamando, ¿no? Sí. Después de Toc, 3... toc. Toc, toc, estoy aquí, por favor, Sí. recuérdame. Sí, es verdad. Y ocurre mucho, yo creo que cuando te ocurrirá también, cuando estás de viaje y tienes compromisos y te gustaría tomarte un respiro, pero no puedes. De repente acumulas una dosis con otra de carne o de grasa o de proteína animal, por resumirlo, y luego llego a casa y lo único que quiero es una ensalada lo más pobre Eso posible. lo contaba Anthony Bourdain cuando iba a Buenos Aires, que decía, claro, es tal cantidad de carne que me meto en poco tiempo que estoy saturado de carne, de carnaza y de proteína a lo bestia. Me encanta que menciones a Anthony Bourdain, es una de las referencias. Estoy ahora lo tengo ahora un poco parado porque estoy con un par de exámenes que me están tomando tiempo. El de Kitchen Confidential, ¿no? Sí. Confesiones de un chef, creo que se Sí. traduce en español y está traducido. Creo que es muy bonito, creo que nos vendría muy bien a casi todo el mundo que no ha trabajado en hostelería también para entender un poco cómo es el tema. Y creo que vivimos en una época en la que está muy romantizado, ¿no? Trabajar en hostelería. Y hay unas partes que son duras y que tienen que ver con cosas un poco más oscuras que él es capaz de hacer visibles de una manera como muy sensible y muy actual, ¿no? Creo que aunque ya haya fallecido de aquella manera y tal, ¿no? Sí. Creo que es una voz que va a tardar en perderse esta. Pues, era genial. Anthony Bourdain con ese libro y luego otro también parecido, por lo que comentabas, el de Bill Buford sobre, se llama, Calor se llama. Pues me tomo nota porque este no lo conozco. Este es buenísimo también, que habla de las interioridades en la cocina y también la parte más oscura, gente de negocios ahí turbia y demás, pero es muy, muy interesante. Y el tipo era, digamos, escritor, periodista, y se pasó a cocinero, escribió este libro, que fue un éxito. Está en Anagrama aquí en España. Y luego se ha dedicado a seguir escribiendo y demás. Y ahora el otro día salía, que es un tipo súper excéntrico, Keith McNally, el dueño en Nueva York de varios, de Baltasar, de Pastis, de varios, que tiene mucho éxito y que decía que quería meterse en Bill Buford otra vez ahí a hacer cosas de cocina. Y que estaba Quería volver, ¿no? Sí, quería volver un poco a vivir esa vida, pero ese libro de Anthony Bourdain fue el que le cambió la vida. Él se consideraba a sí mismo un poco un chef mejorable. Él le gustaba cocinar y era bueno, pero que por lo que fuera le costaba Bueno, llevar. ojalá todos tuviéramos esta perspectiva de nosotros mismos, Claro, ¿no? claro. Y él le gustaba escribir y era un apasionado lector. Sacó el libro con 40 años y pico y con un montón de deudas, de movidas, y el libro le cambió la vida. Empezó a publicar, empezó a hacer sus programas de televisión, a ser un muy buen divulgador, a saber transmitir entusiasmo por los viajes, por las culturas de otros países, y es muy interesante. Y su documental está bien, el de Road to Runner se llama, como Correcaminos se llama. Qué bueno. Está bien. Pues esto me lo voy a apuntar para venir muy bien. Y también algo que querría decir con Anthony Bourdain, es muy bonito cuando hablamos de desmitificar, pero sin perder el misterio, entender el vino y disfrutarlo y compartirlo, pero sin aburrirnos, ¿no? Que sin que sea un sopor, Sí. hablar de vino y estar en torno a una botella, ¿no? Creo que ha tenido esta capacidad, pues eso, de estar en toda la comida callejera, en lo popular, en lo que es más llano y en la alta gastronomía, ¿no? Y esa diversidad, ese espectro tan amplio que nos ofreció y de una manera tan vividora y tan disfrutona, que tiene sus consecuencias, pero tan intensa, creo que ha hecho a mucha gente enamorarse de esto. Y un viaje, un lugar, una ciudad o una bodega, un sitio en el que te gustaría trasladarte de vez en cuando porque conectaste mucho con eso, antes a lo que decías ahora de Anthony Bourdain, un sitio especial el que tú grabarías un episodio a lo Anthony Bourdain.
Buah, si fuera como Anthony Bourdain, pues creo... Bueno, me encanta cuando de repente sale rápido, ¿no? La respuesta, no Sí. tienes que pensar mucho. Te diría que habría que ir a Sanlúcar, ¿no? Creo que Cádiz Costa desde Jerez hacia abajo, Puerto Santa María, pues Chipiona, toda esa zonita, creo que puedes comer de maravilla de callejero, puedes comer por 4 duros súper rico, puedes beber súper bien, tienes playa, tienes disfrute, tienes música, Creo que es un lugar donde se encuentran muchas cosas que me apasionan, ¿no? Y si tuviera que elegir un lugar casi a lo Javier Crae para veranear, ¿no? Que puedes irte, pues, que sea, a Almería o a Cádiz o tal, o como con Javier Ruibal, pues elegiría Cádiz. Creo que me voy dentro de poco a Sanlúcar. ¿Tienes ahí un sitio fetiche que tengas ahí que digas? Hay más, no estoy al día, te daré más referencias, pero si hay uno que conozco y que me gusta y que disfruto siempre que voy, es la taberna de Guerrita. Ah, sí. Creo que se bebe muy bien. Tiene una especie ahora de club de vinos ahí, o no sé qué, ha Eso montado. es, sí, eso ¿no? es, ha montado una especie de club de vinos, no me acuerdo del nombre. Sí. No me acuerdo el nombre, Tiene un luego nombre así, lo miramos, sí. pero es pegamento. O sea, lo que está haciendo en el sector, en verdad no me sale el nombre, es del heredero, digamos, que es un bar tradicional, es un tabanco, ¿no? Sí. Donde no se canta flamenco, pero es un tabanco, o sea, es una taberna gaditana. Es pegamento para conseguir que aquello tan local y aquello tan pequeñito que es Sanlúcar con respecto a Jerez, que igual ha tenido más un mercado pues más británico, un poquito más con familias y apellidos anglosajones, está consiguiendo unir a buena parte del sector del vino, a que se mire más toda aquella zona, a ponerle en su lugar, a prestar atención a las cosas nuevas bonitas que se están haciendo. Armando Guerra, ahí está. Armando Guerra, taberna de Guerrita. Se llama Armando Guerra. Literal. Sus padres eran divertidos estos. Y yo tengo aquí la suerte de pues, hablar con personas que admiro, que me interesáis, que me gusta compartir un momento con vosotros, o una botella como en este caso. ¿Tú con quién te habría gustado tomarte una copa? De personas del mundo, de curiosidad. Muy buena pregunta. Esta sí que me va a tocar pensarla porque habría muchos candidatos, ¿no? Igual ni siquiera es una persona que admires, igual es una persona a la que querrías escucharla sí. por mala persona, ¿no? ¿Quién sería? No digas una copa con Hitler por saber un poco... Te lo juro que es quien tenía en la cabeza. Sé que es aberrante pensar estas cosas, pero entiendo que está en el top of mind de personajes históricos, ¿no? Con quien, aunque sea para mal, compartir un ratito. Sí. Es como lo de esta charla que tenía... Era Hitler, ¿eh? Dios, qué horrible. Pero una charla imaginaria de esta que tenía Ricky Gervais, el humorista, que decía que él se imaginaba la conversación entre Nietzsche, el filósofo, y Hitler, ¿no? Cuando decían que Hitler era un lector de... Sí, que al parecer la hermana hizo algo ahí, ¿no? La hermana de Nietzsche para que asimilar el discursito a lo hitleriano. Claro, pero que me gustaba la entre ellos decir, que decía Hitler, bueno, me ha encantado lo que has escrito, ¿eh? Uf, me ha encantado. Y el otro, muchas gracias, tal. Bueno, la parte esta en la que hablabas de matar a no sé... Y decía, ¿cómo? Sí, como me ha entendido. Bueno, yo lo he interpretado así. Claro, ni siquiera hablas del superhombre, ¿no? Directamente la parte genocida de todo esto, ¿no? Pues mira, si tengo que elegir a alguien, y me acabas de dar un pie perfecto, porque es una persona que tengo muy reciente, estaba ayer con unos amigos, con Iciar y con Kevin, viendo una película suya que no sabía que existía, y es este humorista, que es Eric André. Sí. Pues me tomaría... He visto que además está en toda la ola de vino natural y se ve que el tío también es consumidor de estas cosas y tal. Y creo que es un tío que tiene que ser divertidísimo. Obviamente, no sé si sales con el equipo de seguridad del restaurante en volandas, pero creo que es un tío muy interesante y me parece muy visceral. O sea, es una persona que como que alude a todo a toda esa parte del arte que habla directamente a los órganos, ¿no? Y no sé llamarlo artista, este comediante, pero es que le encanta romper cosas, lleva lo aceptable a un límite casi inaceptable y me hace reír, ¿no? Si lo llevara al límite inaceptable y no me hace reír y no lo disfruto, sería otra cosa. Tiene una serie que me gusta mucho, se llama Man Seeking Woman, que está basada en un escritor que se llama Simon Rich, y la serie está muy bien. Él es protagonista. Hay una temporada o 2 solamente, pero es muy buena. Y Eric André, ¿no? Que tiene pelo rizo. Sí. Muy bueno. Un tipo muy divertido. Le he visto hacer cosas que me da un poco de miedo por su vida, en verdad, porque claro, vive en Estados Unidos, si le hace por hacer las gracias que puede hacer en Nueva Jersey o en Nueva York o pegadito a Canadá,
puede tener sus riesgos, pero creo que en el sur se puede llevar un disparo. Vamos, que si hace las típicas bromas que hace por la calle, igual le sale mal. Sí, el otro día también decían, que lo vi de pasada, que estaba saliendo con Emily Ratajkowski. Impresionante, sí. Ya te digo, que tiene que ser interesante el personaje. Sí. ¿Y un punto de inflexión en tu vida, una decisión que tomaras, se cambió tu trayectoria? Wow, pues si tuviera que elegir una, yo creo que nos la ha cambiado a todos, pero la parte de decisión que me toca. Durante el COVID yo seguía trabajando con Peñín ya como freelance, hacía también catas o eventos o comidas y cartas para clientes del mundo de una gran cervecera. También hacía catas por mi cuenta y hacía cositas así, pues ya como por mi cuenta y riesgo, ¿no? Luego llegó el COVID y ahí frené, ¿no? Entonces frené porque me di baja de autónomos y ahí me reconvertí y ahí es cuando entro en la sala. O sea, no hace tanto que soy sumiller, ¿no? Sí. O que era sumiller. Ahora sí tengo que decir sumiller es homeless sommelier, ¿no? Es un nomad sommelier, ¿no? Nomad, muy mal se tiene que dar para que esto no sea tu descripción de persona. Yo creo que funciona. Nomad sommelier, me gusta. Homeless tiene más gracia, pero igual no es para todos los públicos. Sí. Nomad se entiende mejor que homeless. Pues ahí es cuando decido entrar en la hostelería porque se me ve, soy una persona habladora, se me escucha y echaba de menos en esta parte de prescripción estar detrás de la pantalla, detrás del ordenador, en el teclado, ¿no? También es muy bonito hacer que la gente sea feliz de una manera tan inmediata y tan directa como servir una botella de vino y ver cómo se levanta una sonrisa, cómo a la gente le puedes hacer que cambie de idea, si quiere, si no, no. O que simplemente le has encontrado aquello que busca y lo tienes para esa persona y se le ilumina la cara, ¿no? Entonces, ese estar cara al público es algo que me vino muy bien, sobre todo después de estar encerrado durante la pandemia. Y después de 2 años y algo en hostelería, pues llegó a su fin. Pero creo que uno de los grandes cambios en mi vida fue ¿no? Acostumbrarme y conocer esa parte, como decía, tan romantizada que es la hostelería, que requiere tanto esfuerzo, que la gente hace con tanta pasión, con tanta dedicación, y que muchas veces vamos a los restaurantes esperando a ser servidos sin darnos cuenta de que efectivamente esta gente nos atiende y nos recibe y es hospitalaria con nosotros con mucho esfuerzo y con, en cierto modo, muchas renuncias, ¿no? Porque no es fácil conciliar estos horarios, el turno partido, las altas horas de la noche, el ritmo, la sonrisa perpetua, estar continuamente en escena. Entonces creo que eso me cambió bastante la vida para bien. ¿Y un mentor que hayas tenido que te haya abierto camino? Un mentor. Mentor como tal, creo que la persona que más por decirlo así, apostó por mí, porque la verdad es que no había demostrado nada cuando lo hizo, o sea, asumió riesgos, diría que es Carlos González de Peñín, que fue la persona que cuando yo estaba habiendo estudiado antropología y publicidad, entró en la guía Peñín y empiezo en la zona de eventos. Pues me ve mi interés, ve mi curiosidad por el vino y me mete en el lado oscuro, ¿no? Es la persona que me dice, Alberto, ¿quieres empezar a que te formemos para que algún día, si esto es factible, vengas con nosotros al departamento de cata de la guía Peñín? Y yo encantado, esto es como un sueño no sueño, nunca lo había soñado, pero es digno de soñarlo, que te llamen para ser catador de vinos, ¿no? Y este fue Carlos González de la guía Peñín, una persona que todavía quiero y admiro y con la que tengo muy buena relación. Y si tengo que elegir una especie de mentor actual, este es Boris Olivas, que es mi amigo, mi compañero de catas y de fechorías. Y es con la persona con la que desde hace 3 años más aprendo y más he aprendido. ¿Y un lema que tengas presente en tu vida que te guste repetir o que tendrías en tu despacho, o en tu oficina o en tu bar, si algún día abres una frase o un... Wow. De hecho, tengo varias para el bar. Sí. Si hay bar un día o hay un club de vinos, hay un pequeño de choco, Gueno Choco. Hay 2 frases que me gustan. Una es el agua a vasos, el vino a besos. No sé si es mía o no, pero me gusta. ¿Y cuál era la otra? Luego me vendrá. Hay una más. Creo que esta puede estar ahí. O tatuada o en un cartelón en el bar. Luego viene otra, cuando se me ocurra, cuando me acuerde te la digo. Ah, la tengo, ha venido. A ver. Okay. Comer para vivir, beber para no morir. Esta es la otra. Me gusta. Te vale además para muchas cosas, ¿eh? Te vale para un despacho, para un tablao flamenco, te vale Desde para luego. muchas cosas. Es muy versátil. Tiene gancho. Tiene gancho. Pues me lo he pasado fenomenal contigo, Alberto. Igualmente, Javier. Te leemos, te seguimos y compartiremos donde nos toque momentos, botellas, vasos. Por favor, y abrazos. platos. Sí, seguro. Eso es, mesa entera. Eso es lo bonito.
Un placer.